Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades del PAD, de la Universidad de Piura, en particular a Pablo y a Luis, que me invitaron a hacer esta presentación. Primero voy a presentarles, darles unos pantallazos de dónde venimos, ¿no? Luego hablar del nuevo normal, si existe un nuevo normal en términos del entorno, en otras palabras, dónde estamos. Y luego entrar a la sustancia de la presentación, que es las perspectivas al año 2021. Este gráfico creo que es muy interesante, lo saqué de un libro reciente de Bruno Seminario, economista de la Universidad del Pacífico, donde nos da, en un pantallazo tenemos un poco la historia económica del Perú los últimos 60 años en términos del crecimiento del PBI per cápita, ¿no? Y vemos pues que entre los años 50 y fines de los 60 estábamos creciendo relativamente bien, había algunos picos y valles, pero no había grandes diferencias en términos del crecimiento económico y estábamos avanzando como país, ¿no? Y luego entramos en una especie de meseta donde durante 25 años el producto per cápita pues se estancó, no solamente se estancó, sino se cayó fuertemente, ¿no? Y a partir de la década del 2000 hemos ido creciendo de manera fuerte en algunos años, ¿no? Pero que a partir de 2011 nuevamente se está desacelerando el crecimiento, ¿no? Creo que es importante ver lo que pasó digamos entre el 2005 y el 2015, y en ese periodo creo que se encuentran mucho de lo que podríamos denominar los años maravillosos de la economía peruana recientemente, ¿no? Y luego en los últimos años pues ha habido una desaceleración del crecimiento, como todos nosotros somos conscientes, pero a pesar de esto, si uno ve cómo estamos en términos comparativos con nuestros pares, hemos sido la economía que más ha crecido en América Latina en la última década, ¿no? ¿A qué se debe esto, no? Básicamente a los precios de exportación. Eso es uno de las razones principales por la cual logramos tener estos años maravillosos, ¿no? Otra variable directamente beneficiada con el nivel de precio de las exportaciones fue la inversión privada, ¿no? Acá también vemos la correlación entre precios de exportación e inversión privada, es clarísima, ¿no? Pero solamente los precios de las exportaciones explican lo que ocurrió en el Perú, explican estos años maravillosos. La realidad es que no, ¿no? Aparte de estos buenos precios que existieron, yo creo que el Perú tuvo otras fortalezas, una en particular la estabilidad macroeconómica, y luego están las reformas estructurales que se hicieron también en la primera mitad de los 90. Y a esto habría que añadirle los diversos acuerdos o tratados de libre comercio que hemos firmado con una serie de países. Estos años maravillosos han traído consigo logros notables en el desempeño económico, que creo que vale la pena resaltar, ¿no? Por un lado, la reducción de la pobreza, que ha sido fuertísima. Otro logro importante es la reducción en la desigualdad. Seguimos siendo un país con una desigualdad alta, pero cada vez somos más igualitarios, ¿no? Y yo creo que eso es bien positivo. Otro logro notable es el crecimiento descentralizado que ha habido, ¿no? Acá vemos en este mapa de Perú del año 2000 que había muy pocas empresas que tenían operaciones en Lima y que también estaban en provincia, ¿no? Y miren cómo está la situación en el 2015, ¿no? O sea, somos un país donde hay mucha inversión nacional, ¿no? Donde antes no había prácticamente nada, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? Y acá hablo del nuevo normal, que se habla también el nuevo normal en la economía mundial, ¿no? Y acá, digamos, empiezo con una pregunta, ¿no? Nos enfrentamos a un nuevo normal en el entorno de negocios, y entonces
traté de ver algunas características importantes que veo yo y no necesariamente son las únicas, ¿no? De repente ustedes tienen otras que también consideran importantes, pero ¿cuáles son características de un entorno de negocios? El crecimiento mundial, los precios de la exportación, digamos qué grado de conflictividad social existe, si existe o no un optimismo empresarial, qué está pasando con la inversión pública y qué está haciendo el Estado en términos de promover la inversión, ¿no? En términos del crecimiento mundial, yo creo que es clarísimo que el crecimiento mundial en los próximos años no va a ser muy alto, ¿no? En el 2016, por ejemplo, Estados Unidos creció a 1,5%, o está creciendo a 1,5%, Europa al 1,6%, China se ha desacelerado con crecimientos entre 6 y 6,5%, comparado a crecimiento de más de 10 o 12% en la década anterior, ¿no? Y la economía mundial está creciendo alrededor de 3%, ¿no? Y la proyección para el crecimiento del 2017 y 2018 es ligeramente superior, pero no en el caso de China, ¿no? O sea, ya no tenemos los motores de crecimiento que existían antes, ¿no? Entonces estamos en una situación de un nuevo normal, ¿no? Que implica un cambio permanente en los factores que determinan el crecimiento de largo plazo de la economía, ¿no? La desaceleración de China es un hecho irrefutable, ¿no? Hay menores precios de metales, ¿no? Mayores costos de financiamiento se van a venir, todavía son bastante bajos, pero ya se escuchan los ruidos de que las tasas en el mundo van a comenzar a subir. Hay un avance lento en reformas, y acá es una realidad. O sea, en el Perú las reformas se hicieron en la primera mitad de los 90, y de ahí no han habido grandes reformas. Acá es un cuadro que dice que realmente es basado en información del Banco Central, y vemos cómo el PBI potencial, que llegó a estar pues alrededor de 7%, ahora está en 4%, ¿no? Entonces es muy difícil crecer más allá de 4% hoy en día sin generar presiones inflacionarias, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas diferentes, cosas que nos permitan aumentar la productividad. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias que están afectando la productividad? Tenemos instituciones ineficientes. Acá voy a leer cosas que todos sabemos, ¿no? Nuestra mano de obra es poco calificada, tenemos un marco laboral rígido, infraestructura inadecuada, poder judicial no confiable, inseguridad ciudadana fuertísima, corrupción generalizada. El 2017 vamos a crecer un poco más que el 2016, pero que el 2018 va a ser el año del question mark. ¿Qué podemos esperar en términos del crecimiento al 2021? Yo creo que es poco probable crecer encima del 5%, o sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque tenemos el entorno internacional desfavorable, las deficiencias estructurales que limitan la productividad y las restricciones del PBI potencial a las que me referí, ¿no? El gobierno está impulsando ciertas políticas que creo que van a impulsar la economía, impulsar la obra pública, destrabar proyectos existentes, reestructurar por inversión, promover la inversión privada, ¿no? Buscar una política fiscal más expansiva, promover la formalización, ¿no? El tema es que realmente qué tan efectivamente y eficientemente va a poder hacer esto, pero para realmente aumentar el PBI potencial tenemos que implementar reformas estructurales de segunda generación, ¿no? El gobierno anterior empezó a implementar algunas, ¿no? La ley de servicio civil, mayor asignación de presupuesto al sector educación, incentivos para investigación científica, desarrollo, innovación tecnológica, incentivos para capitalización laboral y diversificación productiva. Yo creo que todo esto es importante, pero no son pues las reformas de fondo, no son las reformas que tenemos pendientes desde hace 20 años, ¿no? La reforma laboral, la reforma del Poder Judicial, la reforma del Estado que mejore su eficiencia, mejorar la descentralización. Tenemos una descentralización que no está funcionando, ¿no?
Y por último, fortalecer los derechos de propiedad. No quiero sonar muy negativo, no todo es negativo para la economía peruana y por eso seguimos siendo una de las economías que está creciendo más en la región, ¿no? A pesar de que vamos a crecer menos, bueno, 4,5% no es malo en el contexto en que estamos, ¿no? Tenemos un bajo endeudamiento público, los precios de los commodities parecen haberse estabilizado, ¿no? Hay una mejora en la confianza del consumidor y los inversionistas, tenemos la inflación controlada, que es importante, y ha habido un progreso en la desdolarización del crédito. Y conclusiones, tuvimos nuestros años maravillosos, ¿no? Ya acabaron, 2003 al 2011. El contexto internacional se ha deteriorado, no se persiguen mejoras en el corto plazo. Crecer más rápido y en forma sostenible implica reformas estructurales que nadie está planteando. Difícilmente creceremos más de 5% anual en este quinquenio, eso, yo creo que alrededor de 4 es lo que vamos a crecer, pero don't quote me, ¿no? Como dicen los gringos. El nuevo gobierno tiene retos de corto y mediano plazo, todos importantes, y el país no hay que ser mezquino con esto, el país tiene varias fortalezas macroeconómicas que permitirían resistir un nuevo choque externo si existiera, ¿no? Yo creo que somos uno de los países en América Latina más fuertes, ¿no? Incluso vi un estudio de un think tank americano sobre la resiliencia de las economías de América Latina a posibles choques externos. Y el Perú era el más fuerte, ¿no? O sea, más fuerte incluso que Chile, ¿no? Lo que no era así en su análisis anterior que habían hecho hacía 5 años, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias.